Hoy te voy a enseñar a cómo diseñar fármacos con la inteligencia artificial. Hola a todos, bienvenidos al canal de Ciencia Inteligente, un canal donde aplicamos tecnología y ciencia. Para los que no me conozcáis, tengo otro canal en YouTube de divulgación, en este caso sobre negocios y emprendimiento, llamado Erfer. Este es otro canal que he querido realizar aparte para hablar de ciencia y tecnología y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en nuestro día a día como científicos. No solo hablaremos de ciencia y tecnología, también analizaremos empresas desde un punto de vista científico, aplicaremos la inteligencia artificial y traeremos soluciones de salud, hablaremos sobre los últimos avances y noticias sobre biotecnología y mucho más. Sin más dilación, vamos al vídeo de hoy. Hoy os trataré de enseñar cómo son los nuevos modelos de inteligencia artificial y de deep learning que están saliendo y que están emergiendo en el diseño de las proteínas. No solo están surgiendo modelos que permiten diseñar proteínas a nivel de su secuencia, sino también a nivel de estructura, a nivel tridimensional, que como sabéis es fundamental para la función de las proteínas. Así que vamos a verlo. Lo que estáis viendo por pantalla es la arquitectura de una red neuronal denominada Variational Autoencoder, un modelo de deep learning muy utilizado en la IA generativa. Como veis, consta de dos redes neuronales, una primera denominada Encoding Network, en la cual un input de características y de variables sufren una serie de modificaciones hasta llegar a una representación del mismo input en un, digamos, espacio dimensional menor. Tras esta codificación en un menor espacio dimensional, una segunda red neuronal denominada decodificadora transforma esa representación numérica, que son meramente vectores, en una representación dimensional de la misma magnitud que la del principio. Esto se ve claramente con un ejemplo. Imaginaos que nosotros tenemos una nube de puntos blancos sobre un fondo negro. Si nosotros vamos ordenando esa serie de puntos, llegamos por ejemplo hasta la representación de la letra S. Sin embargo, el proceso inverso, pasando de la S a la nube de puntos, se denomina codificación. Estamos transformando el input en una representación dimensional de menor espacio. Esto es básicamente el funcionamiento para codificar y decodificar. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una foto pixelada, como en este caso de la Mona Lisa, y tras una representación de este gráfico y de este visual a una representación en el espacio de menor dimensión, es capaz la red neuronal decodificadora de transformar esos puntos en la nube a una imagen no pixelada, y ese es el output que nos da. En otras ocasiones podemos utilizar solamente la red neuronal decodificadora, es decir, si nosotros hemos tenido un entrenamiento que va desde un input de una imagen hasta la imagen predicha, como por ejemplo el caso de la Mona Lisa, nosotros podemos utilizar solamente la red neuronal decodificadora, darle como input una nube de puntos random y que nos genere imágenes. Así es como funcionan la mayoría de modelos de inteligencia artificial que generan imágenes. Sin embargo, a este input, que se conoce como nube de puntos inicial, se le puede dar condiciones. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los modelos de Stable Diffusion y Midjourney, en el cual mediante un text prompt, mediante un condicionamiento en formato texto, nosotros condicionamos el tipo de imagen que queremos, el estilo y muchas otras cosas. También me gustaría comentar los Generative Adversarial Network o GANs. Son básicamente otro modelo y arquitectura de deep learning para generar en muchas ocasiones imágenes. Como veis, en un principio tenemos una nube random de puntos que tras un decodificador se convierte en una imagen real para lo que el modelo haya sido entrenado. De forma simultánea tenemos un training set, un conjunto de entrenamiento de imágenes reales que por tanto una segunda red neuronal denominada discriminadora va a discriminar si la imagen que le estamos dando es real o no. De esta manera este discriminador se entrena con este dataset para distinguir imágenes reales o no, y de forma que este discriminador luego va a poder darle feedback al generador para que de alguna manera modele el tipo de imagen que está generando. Es decir, la nube de puntos de input inicial sufrirá una serie de cambios aleatorios y generará una imagen al principio que no tendrá ningún tipo de sentido. Esto por tanto será castigado por el modelo discriminador y hará corregir al generador en base a cuánto se haya equivocado este modelo en generar dicha imagen, y por tanto así poco a poco es como van aprendiendo tanto el discriminador como el generador para el discriminador diferenciar bien qué imágenes son reales o no, y el generador para generar esas propias imágenes que sean reales. Muchos de estos modelos de generación de imágenes se están utilizando para el diseño de proteínas y para la generación de proteínas y estructuras proteicas. Por ejemplo, aquí tenemos representado el modelo Protein MPNN. Este es un modelo que toma como input, digamos, las coordenadas de la estructura de la proteína. Es decir, podemos tomar, por ejemplo, las coordenadas
coordenadas de las posiciones del nitrógeno, del carbono y de otras conexiones que existen dentro de cada uno de estos aminoácidos. Luego existe un codificador de la estructura, digamos, tridimensional de la proteína y luego un codificador de la secuencia en base a esto. Por tanto, este modelo lo que tomará es una estructura determinada que nosotros queremos, ya sea por ejemplo porque sabemos que una estructura proteica realiza una función dentro de una familia proteica que realizan siempre, por ejemplo, quinasas, y por tanto en base a este input nos va a generar una secuencia probable para esa familia o estructura proteica que nosotros hemos metido al inicio. En ocasiones también podremos generar en base a ciertos parámetros al inicio estructuras proteicas. En este caso tenemos el modelo Rosetta AlphaFold, que es muy similar a la estructura y al modelo AlphaFold 1 y AlphaFold 2 que desarrollaron DeepMind. En esta arquitectura, además de darle como input la secuencia, también se le podían dar, por ejemplo, plantillas de homólogo, es decir, comparaban con otras especies si existía una proteína homóloga similar y qué estructuras estaban correspondidas a cada secuencia, además de también poder darle como input algunas coordenadas, es decir, algunos aminoácidos en el espacio que nosotros quisiéramos conservar. Y esto es lo que ha hecho el grupo de David Becker, un grupo de inteligencia artificial que ha desarrollado un gran número de modelos como puede ser el Rosetta AlphaFold o el Protein MPNN. Este nuevo modelo se denomina Rosetta Fold Diffusion. ¿Qué han hecho? Han cogido la misma arquitectura del modelo anterior y en este caso lo que van a borrar, digamos, es la secuencia de inicio. Lo que van a darles es unas coordenadas de difusión, lo que van a darles son unas coordenadas aleatorias, lo que antes veíamos como puntos aleatorios, una nube aleatoria de puntos distribuidos de forma gaussiana, y por tanto esto va a generar ciertas estructuras proteicas. Al sufrir un entrenamiento con proteínas naturales, todas aquellas proteínas y estructuras que genere serán del mismo modo también físicamente compatibles y posiblemente vistas en la naturaleza, aunque muchas de ellas no existen realmente. Esta es la gran ventaja de estos modelos, que nos permiten explorar el gran número de posibilidades que cabe a la hora de combinar todos los aminoácidos y con toda la longitud posible. Además, estos modelos se pueden, digamos, tunear para que, por ejemplo, respeten ciertas propiedades físico-químicas que nosotros vemos en forma de patrón en los fármacos, es decir, por qué aquellos fármacos que son seguros para el uso humano siempre tienen cierto número de aminoácidos o ciertas estructuras, o por qué cierto conjunto de aminoácidos son reconocidos como extraños por el cuerpo humano y por tanto los atacan. Pues todo este tipo de cosas que, por ejemplo, hacen más o menos hidrofóbico a un aminoácido, si por ejemplo la vía de administración de ese fármaco va a ser intravenosa o no. Pues bien, con todo este tipo de parámetros y de cosas que nosotros podemos modificar, es como estos modelos pueden ser tuneados para producir un tipo de proteína en concreto u otro. Es decir, como veis, podemos de alguna manera darle de forma parcial una estructura que nosotros queremos que esté sí o sí en nuestra proteína final, o darle una secuencia parcial que queremos que se conserve en nuestra proteína final. Un caso de uso muy concreto de este tipo de modelos es, por ejemplo, si nosotros queremos conservar un motivo, es decir, una parte de la proteína que realiza una función en concreto, por ejemplo, una región que sabemos que actúa con funcionalidad de quinasa, y nosotros queremos conservar esa región pero queremos reconstruir la proteína y el resto para que tenga una estabilidad, pues nosotros introducimos este motivo dentro del modelo y el propio modelo nos reconstruye cómo podría ser una proteína natural y vista a la naturaleza. Del mismo modo, podemos condicionar al modelo a que produzca una proteína para un target en concreto. Es decir, estos modelos lo que van a producir son proteínas. En ocasiones pueden producir proteínas oligoméricas, es decir, que tengan más de una región conectada. Si nos apalancamos en este concepto, podemos darle, por ejemplo, una proteína que sea target y que nos genere otra proteína que se adhiera a ella, como si de un dímero se tratase. Pero en este caso, lo que queremos, por tanto, es bloquear la acción de esa proteína target. Aquí, por ejemplo, tenéis en acción al modelo. Tenemos en color negro una proteína y como el modelo, en base a una serie de puntos aleatorios, va generando una estructura que se encaja perfectamente con la proteína en concreto y que tiene una estructura proteica estable y natural. Aquí, por ejemplo, estáis viendo otro ejemplo en el que la proteína de color morado es la proteína target y la nube de puntos alrededor se va acoplando en base a ella para formar, digamos, una estructura oligomérica. Y entonces, un ejemplo real de diseño de una proteína pudiera ser, imaginemos que en color azul tenemos el
target que nosotros queremos atacar. Y sabemos que existe una proteína en la naturaleza que se adhiere a ella. Esto pasa en muchas ocasiones cuando un fármaco replica la acción de una proteína que, por ejemplo, en un ser humano está defectuosa y está enfermo, por tanto. Si nosotros reconocemos qué parte de esa proteína nativa es la que interacciona con el target, podremos escoger esa parte, replicarla e introducirla en el modelo. Es entonces cuando el modelo va a reconstruir este motivo, este conjunto de oligómeros, y le va a reconstruir para que la proteína pueda ser estable y pueda tener sentido en cuanto a las propiedades físico-químicas. Por tanto, lo que veis en color gris va a ser el scaffold o el resto de la proteína sintética que nosotros hemos generado, y lo único que comparten es este motivo que sabemos que va a interaccionar con nuestra proteína objetivo. Como veis, esta proteína nativa tiene una conformación muy compleja. Sin embargo, nosotros también a la hora de fabricar fármacos y de fabricar proteínas necesitamos cierta simplicidad para que a la hora de manufacturar todo esto tenga sentido y sea viable económicamente. Por último, un caso muy interesante también es la generación parcial. Imaginemos que nosotros tenemos, digamos, una estructura de un anticuerpo o de un nanobody, por ejemplo, y nosotros queremos cambiar parcialmente ciertas estructuras que son los CDRs, que como sabéis son la región que se adhiere al target. Pues esto nos permite cambiar regiones a nuestro antojo de la proteína que nosotros queramos cambiar. Uno, porque sea la región que interacciona y queramos probar nuevas formas de interacción, o dos, porque queramos cambiar una región que es mutada o que de alguna manera es maligna. Pues nada, chicos, esto es todo. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis entendido cómo a partir de estos modelos de inteligencia artificial que generan imágenes se pueden ayudar al diseño de proteínas y de fármacos. En próximos vídeos veremos cómo aplicarlo a casos concretos y cómo utilizar estos modelos en casos reales. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.